Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a esta hora. La semana laboral pinta sin lluvias. Vamos a continuar con baja actividad de precipitaciones y la tendencia de la temperatura es aumentar. De hecho, aquí les quiero mostrar el potencial de lluvia en los siguientes 5 días y como pueden notar, todo el sudeste del país va a estar bajo estas condiciones secas. Las lluvias van a estar retiradas hacia sectores del centro, más bien hacia partes de Texas, Oklahoma, Missouri y hasta el Valle de Ohio, consecuencia de una tormenta que ha estado justamente interaccionando con humedad proveniente del Golfo. Nosotros vamos a seguir bajo una influencia del anticiclón y estas altas temperaturas también irán en aumento en el transcurso de la semana. Para hoy el riesgo de tormentas severas es hacia el oeste de Oklahoma y también partes de Illinois, y conforme transcurra la semana aquí es donde se estaría manteniendo el peligro de algunas tormentas de fuertes a severas. Las lluvias para nuestra zona no estarán llegando sino hasta finales de la semana laboral y hasta el momento luce que no sería hasta el domingo donde llegue un poco de humedad. Los ingredientes para los incendios de maleza van a estar ahí presentes, así que quiero que todos tengan mucha precaución ya que vamos a continuar con escasez de lluvias y el monitor de sequía se va a estar agravando. Además, los vientos van a estar débiles y variables con un poco de brisa y a esto se le va a estar uniendo baja humedad relativa. Todo serán los ingredientes para que cualquier incendio de maleza pueda propagarse de forma rápida. Así que las recomendaciones que evite actividades al aire libre que incluyan llamas. Las lluvias nuevamente van a estar ausentes. El próximo sistema frontal realmente no será hasta el domingo, pero va a llegar bastante debilitado a nuestra zona de pronóstico. Ahora sí espero que las lluvias estén mayormente sábado en la noche posicionadas hacia el norte del estado y nuevamente va a ser bastante escasa. En general esta semana vamos a tener el aumento de temperaturas con valores cercanas al récord en los 80, esta madrugada en los 60, y note que mañana mucho sol y también calor en la tarde, y en el pronóstico extendido las lluvias estarán ausentes al menos hasta el sábado en la noche.